Buenos días amigos y amigas de los medios comunitarios que hacemos Corape. Contarles que en esta mañana mantendremos un diálogo con el constitucionalista Giovanni Mayorga. Doctor Mayorga, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita. Buenos días con el público que escucha esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Doctor, los resultados de la consulta popular y referéndum muestran el apoyo a 9 de las 11 preguntas y el rechazo a 2. Una vez que se conoce esto, ¿qué más sigue? Es decir, hay preguntas que deben pasar por su tratamiento en la Asamblea Nacional para que se cristalicen. ¿Cómo es este proceso desde el Ejecutivo? Bueno, hay que tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera es que se hizo un referéndum y la otra es una consulta popular. En virtud de eso, las preguntas que pasan directamente a formar parte del ordenamiento jurídico y que reforman la Constitución son las primeras tres preguntas, ¿no es cierto?, referidas a la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de seguridad. La pregunta referida adicionalmente a la extradición y la última, que es la de las judicaturas especializadas en materia constitucional. En estas preguntas, ¿no es cierto?, apenas se proclaman los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, apenas se proclamen los resultados, ya entran en vigencia, no se publican en el registro oficial, obviamente, y se vuelven parte del ordenamiento jurídico, esto porque es un referéndum. En cuanto a la consulta popular, ya amerita otro trámite totalmente distinto, que es un trámite además especialísimo, que es que dentro del término de 5 días o dentro del plazo de 5 días, tal como se prevía en los anexos de la consulta popular, el presidente de la República tiene que enviar el proyecto de ley a fin de realizar las reformas correspondientes al Código Orgánico Integral Penal y a la ley de extinción de dominio, para que se discuta vía legislativa en un plazo no mayor a 60 días y se apruebe, obviamente, el proyecto de reformas establecido por el presidente de la República, de acuerdo a los resultados de la consulta. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir. Ok, y una vez que el Ejecutivo envíe estos proyectos a la Asamblea Nacional consultarles, ¿lo enviará uno por uno o todos los proyectos en conjunto, en este caso las preguntas que tienen que pasar a la Asamblea? Tal como se dice en los anexos, o como se decía en los anexos de la pregunta, tiene que mandar todo en conjunto, ¿no es cierto? Porque sería inoficioso que mande los proyectos de reforma uno por uno, ¿no? Además que si leemos el anexo, se decía, los anexos de las preguntas decían que una vez aprobados los resultados, dentro de 5 días se debía mandar el proyecto de reforma, ¿no? Entonces, esto da a entender que todos los proyectos de reforma al Código Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio tienen que ser enviados en un solo bloque. ¿Y el plazo que tiene la Asamblea Nacional para analizar estas propuestas del Ejecutivo se puede extender? Eso es interesante porque, mire, en el mismo anexo se decía que la Asamblea Nacional tiene 60 días para aprobar las reformas, ¿no es cierto? Pero esto implica un trámite expedito de creación de norma jurídica que no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no? Entonces, esto amerita, por supuesto, que los asambleístas tengan que realizar un procedimiento expedito en cuanto a el conocimiento del proyecto, calificación del proyecto y a los dos debates que se exigen para que se apruebe una reforma como la que se ha aprobado vía consulta popular. Entonces, es un trámite expedito, muy corto, por supuesto, porque fíjese que de acuerdo a la normativa que tenemos vigente, apenas, o mejor dicho, tiene hasta 60 días solamente para calificar el proyecto de ley, ¿no? Y luego tiene 90 días para presentarse el primer informe para debate, luego 60 días más para el segundo debate, es decir, son plazos muy amplios los que se establece en la ley de la función legislativa, ¿no? Más sin embargo, como hemos indicado en el anexo, se establece un trámite expedito, ¿no es cierto? Un trámite expedito para que las reformas aprobadas vía consulta popular sean obviamente dictadas, ¿no? O sean aprobadas por la Asamblea Legislativa. Doctor Mayorga, y hablando de esta aprobación que tiene que dar la Asamblea Nacional a estas reformas planteadas en la consulta, se requiere el voto de 70, se requiere, es decir, 70 votos. ¿Cree que aquí puede existir inconvenientes? Esto debido también a que vimos Revolución Ciudadana, pues ha señalado que se mostraba en oposición al gobierno nacional y ya esa relación ejecutivo y legislativo se ha vuelto un poco tensa.
Sí, yo creo que va a existir cierto conflicto, cierta tensión, porque al tratarse de leyes orgánicas, estas requieren de una mayoría cualificada para ser aprobadas, ¿no? Y dadas las tensiones actuales que existen entre ciertos grupos políticos y el presidente de la República, obviamente esto se va a manifestar en parte cuando se tenga que realizar el conocimiento, la discusión y aprobación de las reformas legislativas que han sido aprobadas vía consulta popular, ¿no? Más sin embargo, debo indicar también que en la misma consulta popular es vinculante para las autoridades, inclusive para las de la Asamblea Nacional, de manera que los asambleístas están obligados jurídicamente a dar cumplimiento a lo que su mandante, el pueblo del Ecuador, le ordenó, ¿no es cierto? En este sentido, debe tomarse muy en cuenta, creo, la conducta de los legislativos que se ha pegado estrictamente a la buena fe que exige desarrollar un cargo como el de asambleísta, ¿no? Y usted ha señalado que en este caso los asambleístas están obligados a dar cumplimiento al voto popular. ¿Qué pasa si existe algo en la Asamblea Nacional y todo esto se mantiene ahí en stand-by, no avanza? ¿Qué podría pasar también con los asambleístas? ¿Pueden ser sujetos de alguna sanción? Mire, en principio me parece importante que se tome en cuenta que el plazo de 60 días que se impuso a través de la consulta popular para que se aprueben las reformas es un plazo muy corto y que no va a permitir que exista cierta discusión en cuanto a la configuración de la norma jurídica, ¿no? Porque nótese bien que fundamentalmente son reformas al Código Orgánico Integral Penal y esto amerita que se realice varios juicios, por ejemplo, de racionalidad, de proporcionalidad de la pena, de que los tipos penales estén adecuadamente configurados, ¿no? Es decir, hay cierto tiempo que se necesita para trabajar adecuadamente estas cuestiones, ¿no? Esto quiere decir, por supuesto, que los asambleístas deben tomar sus precauciones, me refiero que deben estar preparados para afrontar el reto que el pueblo ecuatoriano también les ha impuesto al darles un plazo perentorio de 60 días, ¿no? Y como les decía hace unos momentos, me parece que la labor de ellos ahora, a diferencia de lo que ocurre en su actuar convencional, ahora es mucho más importante y mucho más severo porque se les ha otorgado un plazo perentorio, ¿no? En este sentido, el incumplimiento de este plazo a mí me parecería que pudiera generar responsabilidades, al menos de tipo administrativo, e inclusive también responsabilidades de tipo disciplinario por incumplir el mandato del soberano, ¿no? Continuamos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con el constitucionalista Giovanni Mayorga y también consultarle. Algunas organizaciones sociales se han pronunciado una vez, pues ya se conocen estos resultados de la consulta popular y de referéndum. En este caso hay dos preguntas que recibieron el rechazo popular y es la relacionada con arbitraje internacional y del trabajo por hora. Sobre la de arbitraje internacional, pues las organizaciones están pidiendo al gobierno nacional, al presidente Noboa, que respete la decisión de los ecuatorianos y que no busque introducir bajo leyes esta normativa. ¿Existe alguna otra vía por la que el presidente Daniel Noboa busque que se dé paso al arbitraje internacional o no existe? Mire, yo quiero partir de un prius que me parece interesante porque esto no se ha dicho ni quienes participaban a favor del sí para el arbitraje internacional, ni tampoco quienes decían que no, ¿no? Y esto es que quienes trabajamos en materia de internacionalización empresarial sabemos que cuando una empresa deslocaliza la cadena de valor y la envía a otro país, ¿no es cierto? Ya hace en consecuencia una inversión extranjera. Esto implica no solamente un análisis de si el Estado receptor de la inversión extranjera permite recurrir a la vía del arbitraje internacional como mecanismos para resolver las controversias, sino que hay un conglomerado de factores que se analizan, el tipo de mercado, la situación política del país, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un análisis sumamente complejo que es el que permite llegar a una conclusión a un empresario para deslocalizar la cadena de valor y trasladarlo a otro país, ¿no? Entonces, este es el prius lógico que debía ser analizado. Y segundo, que cuando usted recibe una inversión extranjera, ¿no es cierto? Hay ciertos condicionamientos jurídicos que se establecen, obviamente en un contrato específico y especial que inclusive mantiene la estabilidad jurídica de los ordenamientos, a diferencia de lo que pasa con el común y corriente de la gente que contrata, ¿no? Entonces, mientras el empresario internacional, el inversionista internacional viene
y puede inclusive someter a un congelamiento a la legislación que le favorece, es decir, que no sea modificada dicha legislación jurídica, el común y corriente está sometido a los cambios normativos. En este sentido, entonces, lo que interesa para efectos del arbitraje es simplemente dar cumplimiento a esos acuerdos a los que nos hemos comprometido como Estado y a los cuales han aceptado también los inversionistas extranjeros, ¿no? Esas condiciones de contratación son las que no deben cambiarse o que no deben alterarse exabruptamente como para dar motivo a que se aplique el arbitraje internacional. Entonces, esto me parece interesante que sea resaltado porque esto no se dijo en ningún momento, ¿no? Entonces, no es nomás solamente decir que cuando aquí establecen el arbitraje internacional ya los inversionistas van a venir. No es así, esto no es cierto, ¿no? Ahora, de acuerdo al artículo 422 de la Constitución de la República, hay una vía para acceder al arbitraje en el sistema latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Está bien, no está proscrita, no está prohibida, de hecho el artículo 422 de la Constitución la reconoce, ¿no? Y no se olvide que con el presidente Guillermo Lasso volvimos a ser parte del CIADI, ¿no? Esto también es interesante porque una vez que salimos del CIADI con el gobierno de Rafael Correa y pasamos varios años sin pertenecer a esta institución, ahora finalmente bajo una decisión del presidente Guillermo Lasso, luego ratificada por la Corte Constitucional, ahora somos parte nuevamente del Centro Internacional de Diferencias, ¿no? Entonces, a mí me parece que si bien es cierto, existe ciertas restricciones para el arbitraje internacional, me parece que lo que detona el arbitraje internacional es que se incumpla con las condiciones que se establecieron al inicio del establecimiento de la inversión extranjera. Señor Mayorga, es decir, en este caso, si se cambian estos acuerdos y condiciones de contratación, si se va por estas vías latinoamericanas, pues se podría cristalizar el tema del arbitraje internacional que buscaba impulsar el gobierno nacional. Mire, el artículo 422 de la Constitución lo tenemos desde el año 2008, ¿no? Entonces, no es exclusivamente patrimonio del presidente Noboa. De hecho, es atribuible al presidente Correa porque él fue el que aprobó, o él fue el que generó la constituyente del 2007 y que aprobó la constitución del 2008, ¿no? El artículo 422 en ese sentido prevé el arbitraje a nivel latinoamericano, ¿no? O en instancias regionales de Latinoamérica, ¿no? Esto lo dice expresamente el artículo 422, entonces. Y ahora Sí. también continuando, ¿qué nos puede comentar acerca de la pregunta relacionada con el trabajo por horas? Esta también recibió el rechazo popular y la población le ha dicho pues en su mayoría que no. ¿Existe alguna otra vía también para que se busque implementar esto en el país? Bueno, mire, una cosa es que uno hable desde el punto de vista normativo, ¿no? Cierto es que ahora, ¿no? A propósito de los resultados de la consulta popular, se entiende que normativamente no existe el contrato por horas, ¿no? Que no hay posibilidad alguna de que exista el contrato por horas, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja que la realidad fáctica es mucho más compleja que la realidad jurídica, ¿no? Y con mucha seguridad va a pasar esto, ¿no? Con mucha seguridad va a pasar esto si no está pasando ya, ¿no? Además, me parece interesante también que se tome en cuenta que hay una cantidad importante de desempleo en el país que ha incrementado en los últimos años debido a las condiciones que sabemos, a las condiciones económicas de nuestro país, que son un poco difíciles y que están afectando mucho al sector económico y fundamentalmente al sector productivo del país, ¿no? Entonces me parece importante que desgraciadamente, a pesar de que no se haya tomado en cuenta esto de la contratación por horas, sin que esto implique obviamente una flexibilización laboral, esto se presenta en la práctica, ¿no? Y desgraciadamente por fuera de los márgenes o de las contenciones que establece el sistema jurídico. Entonces la Doctor realidad Mayorga, supera por mucho la normativa jurídica, ¿no? Doctor Mayorga, ya en la parte final, usted desde la materia constitucionalista, ¿cómo analiza estos resultados en general de la consulta popular y del referéndum de la jornada del pasado 21 de abril? Bueno, a mi juicio, como lo había advertido antes, ¿no es cierto? Me parece que fue un ejercicio un poco desmedido de las posibilidades de la participación ciudadana, ¿no es cierto? De que el pueblo se pronuncie, porque mucho de esto podía hacerse simplemente por una iniciativa legislativa del presidente, ¿no?
en aspectos específicos ya muy concretos. Hay instituciones novedosas como la que se crea con el apoyo de las Fuerzas Armadas que me parece sumamente interesante que sean estudiados porque esto se asimila más o menos, por ejemplo, la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana se asimila más o menos a un estado de excepción, aunque con ciertas matizaciones, ¿no? En todo caso, son los retos a los que el presidente Noboa nos está enfrentando, son unas realidades a los que tenemos que, como abogados, como ciudadanos, también asumirlas con conciencia, ¿no es cierto? Y ir trabajando sobre la marcha para efectos de que los cambios que se han implementado, que se pretenden implementar, resulten de forma beneficiosa para el pueblo ecuatoriano. Doctor Mayorga, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa. Que tenga un excelente resto del día. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los telescuchas. Le agradezco muchísimo. Que pase bien. Amigos y amigas, sigan en sintonía de la red de medios que hacemos Corape.